Y vamos a empezar dándole gracias a Dios por esta tarde, esta transmisión, y porque aún su misericordia nos visita, como está escrito, cada día. Pues cerremos nuestros ojos. Excelentísimo Padre, Dios de misericordia, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Dios glorioso, majestuoso, victorioso, gran guerrero. A ti sea todo loor, a ti sea toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, Padre de misericordia. Gracias te damos, mi Dios, en este nuevo día que nos has regalado, el cual estamos otra vez reuniéndonos, mi Dios, porque si Satanás creía que se estaba cerrando, mi Dios, las oportunidades para hablar de tu palabra, de tu amor, Señor, para unirnos en oración, se equivocó, Padre, porque cada iglesia se ha encendido en cada hogar, Señor, y aquí estamos, mi Dios, dándonos cita como todos los días para reunirnos, mi Dios, y provocar tu favor en oración, humillarnos bajo tu preciosa presencia y pedirte, mi Dios, que seas trayendo sanidad, como dice tu palabra, mi Dios, que tú traerás sanidad, Señor, tú traerás la medicina, oh Padre. Así te clamamos, Dios de misericordia, por las naciones que se encuentran, Señor, golpeadas, afectadas por este virus COVID-19, Señor, Padre, y entre ellas ponemos Ecuador, ponemos nuestra nación, Señor, nuestra patria querida, Ecuador, Padre de misericordia. Visítanos con tu manto, Señor, Padre eterno. Visita la ciudad de Guayaquil, toda la provincia del Guaya, Señor, que se encuentra afectada, mi Dios, la mayormente afectada, Señor. Visita, Padre de misericordia, sorprende, Señor, con tus milagros en el nombre de Jesús. Ponemos cada enfermo, Señor, a Gonzalo Zambrano, Arturo Romero, Señor, a Elsa Balón de Quimí, Padre, sabemos que tú los vas a sanar en el nombre de Jesús, Padre de misericordia. Provocamos, Señor, tu amor, provocamos tu misericordia, nos humillamos delante de tu presencia, Señor amado, e intercedemos, te pedimos por cada uno de ellos, mi Dios eterno, por cada familia, Señor, que se encuentra siendo afectada en su economía, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta, Padre amado, la liberación sobre Ecuador, sobre tus pueblos, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, mi Dios. Ayúdanos hoy, mi Dios, a obtener la revelación a través de tu palabra. Y háblanos, Padre de misericordia, a cada una de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludos para Cecilia Hidalgo Merino. Saludos para cada uno de los que se están conectando. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios está obrando, hermanos, como dice la alabanza. Quizás nuestros ojos no nos permitan ver lo espiritual, pero yo te animo a que te aferres a lo que dice su escritura. Él no te ha desamparado, no te ha dejado, y Él está obrando en tu vida. En el nombre glorioso de Jesús, Él está obrando. Dele ahí en su hogar una ofrenda de aplausos al Rey. Dele ahí en su hogar donde usted se encuentre, dele una ofrenda de aplausos al Señor. Él está obrando. Bendito Señor. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, familia Lecaro Chiriboga. Vamos a estar orando por la salud de nuestro amigo y hermano en Cristo, Ignacio Jiménez. Vamos a seguir orando por él y por todos. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, en estos días, en nuestros estudios escatológicos que hemos estado teniendo, ayer hablábamos de la cuarentena global. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre esto y vamos a hablar del control global. El control global. Pues yo quiero que usted note lo siguiente, hermanos.
Hoy vamos a utilizar en Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Apocalipsis capítulo 13, váyalo buscando con calma en su casa. Si no tiene la Biblia a la mano, apúntelo. Luego de esto, pues usted revisa en su estudio, en su hogar, y compara lo que hemos hablado con la palabra de Dios, a la luz de la palabra del Señor. Pues vamos a tomar Apocalipsis 13, verso 16 al 18. Y yo quiero que usted note lo siguiente, hermanos. En toda la palabra de Dios, en toda la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pues todos los capítulos 13 de la Biblia tienen una repercusión, amados hermanos. Pues si usted nota o si usted estudia las Escrituras, se va a dar cuenta que en todos los capítulos 13 esto trae una unción negativa, es decir, esto trae una rebelión. Y aquí en la Escritura que hoy vamos a tomar es Apocalipsis 13, vamos a hablar del control global, hermanos. Pues la tierra está caminando hacia el control global. El tema del día de hoy es el control global. Pues yo le invito a leer la palabra de Dios. La leemos haciéndole reverencia al Dios omnipotente, en el nombre del Padre, del Hijo y la gloriosa presencia de su Santo Espíritu. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Verso 17. Y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. 3 veces 6. 666. ¿Deseas ver algo? La niña Gai Bibiri tiene COVID, dice. Que restaure a ella, a su madre y a la niña especial, dice. No sé si es ella misma de quien hablamos. Pues, hermanos, como les decía, si nosotros notamos en todas las Escrituras, a lo largo de toda la palabra de Dios, cada uno de los capítulos 13, pues de la Escritura, vamos a notar una rebelión, vamos a notar una unción negativa. Y yo quiero que note aquí en este capítulo 13 que hemos leído, aquí hay 3 palabras, hermanos, que vamos a utilizar para este estudio escatológico. La primera dice en el verso 16, una marca. La segunda en el verso 17 dice que hay un nombre. Y la tercera en el verso 18 habla de un número. Pues todo esto, hermanos, se refiere a los postreros tiempos. Y dice que en los postreros tiempos se va a dar un control en toda la tierra. Y nosotros, a medida de que vayamos realizando este estudio, vamos a irnos dando cuenta de que se está cumpliendo. Ahora, cuando aquí Apocalipsis dice en el verso 16, habla de la marca es posesión espiritual, hermanos. La marca significa posesión espiritual. En el verso 17 habla del nombre, y el nombre es identidad. Y en el verso 18 habla de número, y el número es un cálculo por gematría. Pues la marca, una vez más les recuerdo que la marca, el nombre y el número de lo que aquí se está hablando, hermanos, la marca la podemos diferenciar que Dios nos llama, y al llamarnos, dice su palabra, hay una promesa en nosotros
que somos sellados con la marca de su Santo Espíritu. Somos sellados con la presencia de su Espíritu Santo. Dios marca a su pueblo. Esto habla de que ahora somos posesión de Dios. Y el diablo, Satanás, viene a imitar todo lo de Dios. Pues ayer mencionábamos un poco sobre cómo él se transforma de ser la luz más resplandeciente en ser el adversario, en convertirse el adversario. Y se transforma por querer ser como Dios. Él llega a esta transformación porque en sí mismo él quería imitar a Dios. Y desde ya vamos a ir descubriendo cómo cada una de estas cosas que Dios hace con su pueblo, Satanás trata de imitarla, hermanos. Dice las Escrituras y nos muestra de que Dios nos marca a nosotros, de que Él marca a su pueblo. Y cuando habla de que Él nos está marcando, está hablando de que somos posesión de Él, de que antes éramos extranjeros, dice una porción de la Escritura, en que antes no éramos pueblo, mas ahora somos su pueblo. Somos sellados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos está hablando de que ya no pertenecemos a esta tierra. El apóstol Pablo dice, estamos en este mundo, mas ya no somos de este mundo, porque ya hay una garantía en nosotros de que ahora somos posesión de Dios. Y Satanás pretende engañar, hermanos, a las personas para que ellos también sean marcados. ¿Para qué? Para él poder poseerlos, hermanos. Y todo esto es lo que vemos que va a comenzar a ir sucediendo en el control global que ya comienza a desarrollarse. Cuando se habla de nombre, se habla de identidad, se habla de un oficio, se habla de que comenzamos a ocupar un espacio en el reino de los cielos, hermanos. Y el número es el cálculo que se llama gematría, porque recordemos que el hebreo, cada letra, el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico, hermanos. Y aquí ciframos claramente en Apocalipsis 13 que esto es rebelión, hermanos. El verso 18 es 3 veces 6, hermano. Mire, pues nótese que estamos utilizando el capítulo 13, que de por sí ya el significado del número 13 es rebelión. Y en el verso 18 dice que su número es de un hombre y su número es 666, hermanos. ¿Por qué? No note usted esta concordancia. ¿Por qué aparece en el versículo 18? Porque 6 más 6 más 6 es 18. Es que en Dios todo es perfecto, hermanos. En Dios todo concuerda, todo cuadra. Y ahora vamos a poder descifrar, según la Escritura, según la palabra de Dios, 7 planos sobre este tema de contaminación, sobre el control global, hermanos amados. Son 7 planos que vamos a estudiar. Y el número 1 es que todo esto está desarrollando consigo un control del comercio, como mencionábamos hace varios días atrás. Cada una de estas plagas que han sido levantadas por el hombre, como lo estudiábamos ayer, genera una dependencia de un comercio específico, hermanos. Genera una farmacodependencia para que nosotros nos convirtamos en personas dependientes de lo que estudiábamos que era farmakeus, de lo que estudiábamos según su vocablo griego significa tener dependencia. Escúchenme, hermanos amados. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 12. Vamos a verlo según a la luz de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 9, 12. Existe un control del comercio, hermanos. El número 1, el primer plano de esto es que quieren abarcar un control del comercio. Y dice la Escritura que el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle. Escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Más de lo que ella había llevado
al rey. Entonces dice, ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores. El verso 13 dice, y el peso del oro que le venía a Salomón cada año, escuche, note atención a esto, era de 666 talentos de oro. Pues nosotros sabemos, hermanos amados, que Salomón era un hombre de mucha sabiduría, que Salomón sabía cómo hacer comercio y en cada cosa, dice la escritura, él era próspero, prosperaba. Pero dice que luego de la visita de la reina de Saba, Salomón quedó contaminado. Queda contaminado Salomón con el 666, hermanos. Porque lo que le llevaron eran talentos de oro, pero equivalente a un peso de 666, hermanos. Y nosotros vemos en la escritura que después de esto, después de la visita de esta reina de Saba a la vida de Salomón, pues ya nada fue igual. Ya la vida de Salomón no volvió a ser la misma. Esto es lo que representa, hermanos amados, la marca. Esto es lo que representa, amados amigos, la marca, el nombre y el número. Donde dice Apocalipsis, lo acabamos de leer, donde nadie va a poder comprar ni vender. Ahora todo esto está escondido, hermanos. Pero ya hace varios años atrás, ya se está dando todo esto, hermanos. Ya todo esto empieza a ser globalizado en el comercio. ¿A través de qué? A través del famoso código de barra. Y de la misma manera de la cual la escritura dice que en Apocalipsis habrá control del comercio mundial, no se podrá comprar ni vender sin la marca, así mismo va a suceder más adelante, hermanos. Nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender sin la marca, hermanos, a través que se está dando de esta globalización. Todo esto, hermanos, de la tecnología que va avanzando, simplemente es para en su momento determinado, no ahora, pero en su momento determinado, obtener un control de todo el comercio, hermanos. Lo que se está viendo ahora, como decíamos, son simplemente pruebas pilotos de todo lo que se va a venir. Todo esto son ensayos de las cosas que se vienen, hermanos. Todas estas plagas no han sido provocadas por Dios, las mencionábamos el día de ayer. Todas estas plagas han sido provocadas por el hombre y tienen vinculación entre el hombre y los animales de la tierra, como el día de ayer lo estudiábamos. Pero hoy nos damos cuenta que todo eso nos está conduciendo ¿a qué? A un control global. Nos conduce hacia un control global, donde primero ellos quieren desarrollar un control del comercio. Número 2, ellos quieren desarrollar un control político con censo mundial, con un censo, hermanos. Y eso lo vemos que ha sucedido a lo largo de todas las escrituras. Pues vámonos a Esdras capítulo 2 versículo 1. Dice: estos son los hombres de las provincias que regresaron de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. ¿Quiénes eran? El verso 13 dice: eran los hijos de Adonicán. ¿Cuántos eran, hermanos? Dice la escritura que eran 666 los hijos de Adonicán que regresaron de la cautividad de Babilonia. Escúcheme, ¿cuántos eran, hermanos? Note atención a esto. ¿Dónde lo encontramos? En el verso 13. El número 13, rebelión, hermanos. Una unción extraña que no proviene de Dios. Ahora yo quiero que usted note lo siguiente. Si nosotros estudiamos el nombre de Adonicán, Adonicán traducido del hebreo al español está dividido en Adón y Can. Adón significa señor y Can significa enemigo. Adón es señor y Can es enemigo. Entonces, ¿quién era Adonicán? Era el señor enemigo. Y dice que ellos venían de Babilonia. Y Babilonia representa la corrupción, hermanos amados.
Babilonia representa la corrupción. Y dice que se estaba haciendo un censo, y dentro de ese censo ellos volvieron de Babilonia hacia el lugar donde ellos pertenecían. De esta misma manera se está comenzando a hacer un censo mundial, hermano, que servirá de bases de datos en los tiempos tribulacionarios, no ahora, en los tiempos de la tribulación, hermanos. Usted me dirá, pero hermanos, ¿cómo están haciendo este censo político cómo están teniendo control de este censo a nivel global? Pues fácil, hermanos, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, y todos tenemos redes sociales, y en las redes sociales ya ellos saben cuáles son nuestros gustos. Ojo, no quiero que me tachen de fanático, de religioso. Yo les estoy mostrando la verdad. Tampoco quiero que se asuste y con esto mañana todo el mundo dice, no, elimino mis redes sociales, me desaparezco de las redes sociales, hermanos. Pues no, tranquilo, porque esto está planificando Satanás. Esto se encuentra escrito en la palabra de Dios, pero esto no nos va a tocar a nosotros. Cuando Satanás quiera ejercer dominio sobre todo esto, cuando Satanás quiera ejercer el dominio sobre el control político a través del censo mundial, pues nosotros ya no estaremos aquí. Hemos dicho a lo largo de estos días, nosotros seremos llevados junto con el Señor. Y de esta misma manera, como hemos visto en la Escritura, se ha establecido censos para saber sobre el pueblo de Dios. De esta misma manera se va a hacer en estos tiempos actuales, hermanos. Pero este censo, vuelvo y repito, sirve como base de datos para los tiempos tribulacionarios. Y el censo mundial lleva consigo la contaminación del 666. ¿Cuánto eran los que regresaban de los hijos del enemigo, Adonicán, del señor del enemigo? Eran 666. Pues hermanos, la contaminación ha existido desde antes, lo sigue existiendo ahora. Y cuando nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, esa contaminación se quedará aquí en la tierra. Y ahí empezará la tribulación, hermanos. Empezarán los tiempos tribulacionarios. Nosotros hemos estudiado los días de Noé y quiero que entienda algo más sobre los días de Noé, que hemos tomado en cuenta en estos días. La Escritura dice que Noé entró él y su familia al arca cuando venía la destrucción sobre la tierra. Pero preste atención a esto. Dice la Escritura que uno de los hijos de Noé ya venía contaminado. ¿Quién? Can, cuyo nombre significa enemigo. Ya uno de los hijos de Noé venía contaminado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del arca de Noé ya venía la contaminación. Una vez más repito, las redes sociales como Facebook y cuántas redes sociales más existan, son los medios, son uno de los medios que ya conocen nuestros gustos, saben lo que hacemos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros lugares favoritos. Y de esta forma es la que Satanás está trabajando. Pero no se asuste, amado hermano, que antes de que esto pase, el Señor vendrá por su pueblo. Cada uno de estos medios, hermanos, inclusive el correo electrónico, más adelante se los hago saber por qué. Inclusive el correo electrónico. Y a veces son cosas que pasan desapercibidas sobre nosotros. Pasan desapercibidas, hermanos, pero todo esto tiene un trasfondo diabólico. Y vuelvo y le repito, no se preocupe si usted tiene redes sociales, porque este censo no va a cobrar fuerza ahorita. Este censo va a cobrar fuerzas en los días de la gran tribulación. Todos sabemos que Cristo viene, hermanos. Todos sabemos que Cristo va a venir y que nosotros necesitamos irnos con Él. Pero ¿sabe usted cuál es el boleto para poder irnos con Él? Muchos me dirán haberlo aceptado y en nuestros corazones como nuestro Salvador. Amén. Ese es el primer paso.
Y eso es lo que nos pone a nosotros la marca, nos da el nombre, la identidad en Dios. Pero el boleto para podernos ir con Él, cuando dice las Escrituras en 2 de Tesalonicenses que bajará en las nubes y que todos los veremos, hermanos, y seremos llevados juntamente con Él. Pues el boleto para que usted y yo podamos irnos con Dios es paz y santidad. Porque dice que sin paz y santidad nadie podrá ver a Dios. La Biblia habla, la Escritura nos enseña de vestiduras blancas, pues aquel que se reviste de paz y santidad se llena de vestiduras blancas. Y si usted el día en que el Señor venga no se va a encontrar con paz, no se encuentra con santidad, usted no va a portar el uniforme en la cual la Escritura dice, las vestiduras blancas. Así que, hermanos, si ya usted dio el primer paso, ya usted cree que el Señor es su Salvador, lo ha aceptado como su Salvador personal, pues el segundo paso, el boleto que le garantiza a usted poder irse a la patria celestial, es vestirse de paz y santidad, no ser iracundos. Si antes era iracundo, pues ya no es tiempo de ser iracundos, es tiempo de vestirse de paz y de santidad. Entonces, número 1, ellos van a tomar un control sobre el comercio. Número 2, va a haber un control político, consenso mundial, que va a tomar fuerza a través de las redes sociales. Número 3, va a haber un control religioso, hermanos. Un control religioso. Yo quiero que preste atención a la traducción que yo voy a leer. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Código Real, la traducción del Código Real. Pues, y yo quiero que usted discierna lo que aquí dice esta traducción. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice la Biblia del Código Real: y le fue dada sabiduría para insuflar su espíritu de vida a la bestia, para que pudiera hacer que la imagen tuviese inteligencia y que hablara por sí misma. Y ordenó que todos los que no se inclinaran ante la bestia fueran muertos. Verso 16. Y hace que a todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres o esclavos, les inserten un código en su mano derecha o en su frente. En los tiempos tribulacionarios habrá una sola religión, hermanos, donde se adorará no solo a las bestias, sino a la imagen. Satanás, como lo decíamos hace un rato, él viene a copiar todo lo de Dios. Él viene a imitar todo lo de Dios. Pues la Escritura nos muestra que nosotros tenemos un Padre, tenemos al Hijo que es Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Pero las tinieblas también tienen su Trinidad, hermanos. Las tinieblas tienen su Trinidad diabólica. El antipadre, que es el diablo, Satanás; el antihijo, que es el anticristo; y el antiespíritu santo, que es el falso profeta, según lo que narran las Escrituras. Por eso, hermanos, el libro de Salmos dice que en medio de la luz, oh Dios, muéstranos tu luz. Pues, hermanos, nosotros vivimos tiempos de esclarecimiento, como dice Cantar de los Cantares. La iglesia de Dios vive tiempos de esclarecimientos, de blancura, de lámparas encendidas. Pero en medio de esta luz se levanta una luz que pretende engañar, una luz satánica. Detrás de todo esto está escondida una gran fuerza diabólica, hermanos, que pretende engañar. ¿Para qué? Para que seamos confundidos, para que muchos sean confundidos y no puedan ser llevados junto con Dios.
Y esto es lo que hasta hoy se ha venido hablando sobre el ecumenismo. Y esto seguirá avanzando, seguirá cobrando fuerza para ser una sola religión. ¿Para qué? Para adorar a las bestias. Recordemos que son dos bestias. La una es política y la otra es religiosa. Y nótese lo que dice aquí: las imágenes hablarán, hermanos. Yo no tengo nada en contra de la religión católica, ni quiero ofender a los católicos, pero llegará el momento en que dice que las imágenes hablarán. Nosotros hoy en día, a través de todo este tiempo, hemos visto que la Iglesia Católica atribuye milagros sorprendentes, como que las imágenes lloran, como que las imágenes se presentan y todo lo demás. Hermanos, llegará el momento, y lo dice la Escritura, no lo digo yo, usted lo está leyendo en Apocalipsis 13, dice que las imágenes hablarán, hermanos. Todo esto es lo que va a traer la confusión. ¿Para qué? Para que las personas se volquen a ¿qué? A adorar a la bestia. Adorar a la bestia. Y recordemos que serán dos: una política y una religiosa. Y todo esto que ha venido siendo preparación, escúcheme, todo esto es preparación satánica. Todo esto ha sido maquinado por Satanás, utilizando ¿a quién? Al hombre. Pastor, usted se equivoca. No me equivoco, hermanos. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos en paz y santidad. Vámonos otra vez a Génesis 1. Recordemos la creación, todo lo que Dios hizo. Dice la Escritura que Dios crea el huerto del Edén, y en el huerto del Edén coloca ¿a quiénes? Al hombre, a Adán y a Eva. Un solo mandato: el de hacer crecer, el de sojuzgar la tierra, darle fruto. Por eso dice: fructificad y multiplicaos. Ese es el mandato. Multiplicar todo lo que Dios nos pone en nuestras manos. Dios le puso al hombre en sus manos la tierra, las plantas, el señoría de todo, para que lo multiplique y para que le dé fruto. Hasta ahí todo iba lindo, hasta ahí va todo bonito, hermanos. Pero ¿qué hemos visto a lo largo de la enseñanza del huerto del Edén? Que Satanás se levanta usando a la serpiente. La Escritura dice: en forma de serpiente. ¿Para qué? Para engañar al hombre. Y Satanás le dice: es verdad que no puedes comer los árboles de la tierra. Dios le había dado una orden al hombre: que coma de todos los árboles, menos de uno. Pero mire cómo Satanás engaña. Él es sutil, hermanos. Él es muy sutil. Por eso mismo Jesús dijo que Él ha venido, Satanás, hablando de Satanás, Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Y de forma muy sutil Él va entrando, hermanos. De forma muy sutil fue entrando a la mujer primero y le dice: ¿es verdad que no puedes comer de los árboles de la tierra? Y la mujer, sabiendo que esto era mentira, le dice: no, nosotros podemos comer de todos los árboles de la tierra menos de ese, porque el Señor dijo que el día en que comamos de ese árbol moriremos. Y Satanás le dice: no morirás. En pocas palabras, Satanás le está diciendo al hombre: Dios te está mintiendo. Por eso les vuelvo y les digo, hermanos, yo no estoy en contra de nadie ni hablo de religión. Yo hablo a través de lo que muestra la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos está mostrando cómo debemos llevar nuestras vidas íntegramente delante de Él, en qué debemos creer, a qué debemos aferrarnos, en qué debemos agarrarnos. Y de esa forma Satanás entró en la mujer y le dice: no, no morirás, Dios te mintió. Lo que pasa es que el día en que comas de ese fruto tú te volverás como Dios. Y de ahí nace en el hombre el querer tener poder, en el querer tener dominio, el querer ser como Dios. Ahí nacen las contiendas entre el uno y el otro, y querer ser más fuerte uno que el otro, querer ser más inteligente uno que el otro, tener más sabiduría uno que el otro, hermanos. En esto
nace todo aquello. Y por muchos años Satanás ha ido engañando a los seres humanos. Que las imágenes lloran, que las imágenes botan lágrimas de sangre, que las imágenes esto y el otro. Y al final de los tiempos, no lo digo yo, lo dice la Escritura y todos tenemos una Biblia en casa. Las imágenes hablarán. Y de esta forma se va a tomar el control religioso. Y todos se postrarán a una sola religión que los conducirá ¿a qué? A adorar a las bestias y a las imágenes. Número 4. Habrá un control con la música. Un control con la música, hermanos. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer el versículo 1, el 4 y el 5. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Notemos ahí el primer 6. Y su anchura de 6 codos. El segundo 6. Y levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. El verso 4. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, verso 5, que en el momento que oigáis el sonido, note atención a esto, número 1, del cuerno, de la flauta, de la lira, del arpa, del salterio y de la gaita, ahí está el tercer 6, y de toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dice el heraldo, la orden del gobernador mundial. En aquel entonces Nabucodonosor era el gobernador mundial, hermanos. Había ordenado que toda lengua, todos los pueblos, todas las naciones se postraren y adoraren cuando escucharen o identificaren estos 3:6. Sobre la estatua de 60 codos, que ahí está el primer 6 de alto, de 6 codos de ancho, el segundo 6 sobre los 6 instrumentos que tenían que ser sonados. El valor numérico del verso 1 que acabamos de leer, hermanos, según la gematría, es de 4662. Vuelvo y les repito que el alefato hebreo, cada letra del alefato hebreo tiene una numerología, un número que lo representa. Y todo este versículo 1, pues si nosotros lo estudiamos gemátricamente, vamos a descubrir que hay 4662 números, que es, hermanos, traducido para que usted lo pueda entender, 7 por 666. Multiplique 7 por 666 y verá cuánto le va a dar, hermanos. ¿Y por qué esto, hermanos? Por eso digo, es necesario entender la gematría para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué esto, hermanos? Porque 7 es el número de Jesús. 7 es el número perfecto. Y 6 es el número que se le da al hombre y triplicado a la bestia. Triplicado a la bestia. Aquí mi hija acaba de multiplicar, le dice que sí. Pues el número 7 es Jesús. Y multiplicado por 666 significa que Satanás quiere, hermanos. Satanás pretende, y lo hemos visto desde el principio, a los que estudiamos la palabra de Dios, que Satanás no trata, sino que lo hace. Satanás imita, hermanos, todo lo que es Dios, porque él quiere ser como Dios. Esa fue la causa de su revelación. Esa fue la causa de su señalamiento, hermanos. Dice las Escrituras
que Satanás era la luz más bella, pero fue hallado en Satanás iniquidad. Y eso es lo que la separa de la presencia de Dios y lo convierte en el adversario. Satanás siempre ha pretendido querer ser como Dios. Amados hermanos, debemos cuidarnos de no contaminarnos con la música. Debemos cuidarnos, hermanos, porque hay dos fuentes de música: la de Jubal Caín y la de David. Ya les voy a explicar quiénes son ellos. Pero nosotros debemos tener cuidado de no contaminarnos, hermanos. Había algo que me inquietaba mucho, me llamaba la atención. Yo veía, no recuerdo si era ayer o antes de ayer, a mi esposa, no recuerdo si era en YouTube, pero había un reportaje sobre un cantante muy famoso, muy popular hoy en día, pues que dice que todo el 2019 él cantaba pero con mascarilla, que anunciaba algo, hermanos. Y su nombre es Bad Bunny, si es que lo pronuncié bien. Y lo que me inquieta, hermanos, yo no lo estaba estudiando porque yo estaba acá ocupado en mis estudios para poder compartirles la enseñanza a ustedes, pero por ahí escuchaba lo que mi esposa estaba viendo y por ahí había partes que ella me preguntaba. Yo le decía, no me interrumpa, estoy acá ocupado, pero eso me iba inquietando, hermanos, acerca de las preguntas que ella me hacía. Y comenzaba yo a seguir trabajando en lo mío, pero escuchar lo que ella estaba viendo, hermanos. Y dice que inclusive ese no es su nombre original. ¿Tú te recuerdas el nombre de Benito, hermanos? Y lo que me impactaba era que en el anuncio decía que cómo él iba a adquirir fama con un nombre Benito. Nadie le iba a creer, nadie lo iba a seguir. Pues, y cuando mi esposa cuando escuchaba a mi esposa sobre esto, a mí me venía a la mente partes de canciones, no porque yo las escucho, hermanos, no sigo a este artista, pero cada vez que yo iba en el antiguo lugar donde yo vivía al frente a cortarme el cabello, a la barbería, pues yo llevaba a mis hijos, eran fanáticos de este señor, hermanos, y escuchaban todo el día esta música, y lo que hablaba era sandeces, malcriadeces, incitando a rebelión, hermanos. Había una unción negativa, una unción desagradable, abominable ante los ojos de Dios. Por eso digo, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Y ojo, no hablo de que él es el anticristo, que yo vaya a confundir, va a decir, ay, el pastor dice que Bad Bunny es el anticristo. No, hermano, estos son simplemente instrumentos de Satanás, instrumentos utilizados por Satanás, que ellos también les llega su revelación, hermano. En su ignorancia no saben lo que hacen, pero Satanás se les está revelando a ellos para que puedan ellos ir intimidando, ir trabajando en todo lo que ha de venir. Satanás ha venido trabajando en el hombre para que el hombre vaya provocando todas estas plagas que hemos estudiado el día de ayer, que veíamos cada una de estas plagas, cómo tenía vinculación el hombre y los animales, y eran provocadas por el hombre. Ninguna de estas plagas venía de parte de Dios. Las plagas que venían de parte de Dios, hermanos, dice las Escrituras que lo que causaba en las personas eran úlceras, y lo estudiábamos ayer en el libro de 1 Samuel. Lo que sucedía cuando robaron el arca de la alianza, el arca del pacto de Dios, y lo que sucedió en 5 ciudades distintas que tenían el arca robada, hermanos, se llenaban de úlceras. Pues, pero este tipo de música es la que nos va trayendo contaminación, y las personas van siendo provocadas, van cediendo a esta contaminación. Dice las Escrituras que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y así como Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, el diablo quiere imitar todo lo de Dios. Él también está habitando en medio de los cánticos, de las canciones que están siendo creadas para él, para Satanás, no para Dios.
Pues en la Biblia nosotros, amados hermanos, encontramos a dos personas que llevan música. Póngale cuidado a esto, hermanos. Dos personas que llevaban música. Uno de ellos es David, aunque según el orden lo muestra la escritura, el primero es Jubal Caín, y el segundo es David. Yo menciono primero a David porque es el que levanta el tabernáculo de Dios. Y preste atención a esto, hermanos. David era el octavo hijo, era el octavo hermano entre todos sus hermanos. Y Jubal Caín era la octava generación de Caín. Y dice las escrituras que Jubal Caín manipulaba con instrumentos musicales. Este Bad Bunny manipula con ritmo musical, con lírica, con versos, como usted le quiera llamar. Manipula. No me viene a la mente un orden cronológico de lo que él canta porque yo no he escuchado esas canciones, pero sí hubieron varios momentos en los cuales oía. Ya le vuelvo y le repito, en la barbería donde yo antiguamente me hacía cortar el cabello. Pues, y pasaban ellos todo el día escuchando este tipo de músicas. Y las veces que yo oía eso, wow, yo decía, esto es tremendo, es bárbaro lo que canta este tipo. Ahora, ¿por qué vienen de la octava generación o por qué es el octavo hijo, hermanos? Porque el número 8, pues, es volver a ser glorificado, empezar de nuevo. Y dentro de este reinicio, como yo le llamo, se levanta uno en medio de la música a darle la gloria a Dios. Hay dos corrientes, amados hermanos. Y Apocalipsis 18 dice que Babilonia tenía sus arpistas y sus músicos. Apocalipsis 18 dice que Babilonia tenía sus arpistas y sus músicos. Aquí en Daniel capítulo 3, el verso 5 que leímos decía que todos tenían que postrarse, adorar a la imagen, que era la imagen de Nabucodonosor, pues a la estatua, adorarla, cuando escuchaban al cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, o sea, cuando escuchaban la música, hermanos. La Biblia también nos muestra que en el tabernáculo de Dios había música. No alcanzo a leer. Amén. Gracias. Me están informando que van a ser las 7. Todavía estoy entero. Pues en el tabernáculo de Dios había música, pero era música para Dios. No estoy generalizando, hermanos. No toda la música es mala, pero hay que entender también la palabra música. La palabra música está compuesta del vocablo griego melodía. Y la melodía es melos y dios. Melos significa espíritu y dios es a diario. A través de la música usted llama un espíritu diariamente. Por eso digo, hay que saber interpretar la música. Y siempre lo he dicho yo aquí en mis predicaciones. Pues si usted solamente vive pasando, cantando, toma este puñal, ábreme las venas, usted va a terminar matándose, hermano, suicidándose. Porque nuestras palabras tienen poder, se convierten en espíritu. Jesús dijo que la palabra es espíritu y el espíritu es vida, hermanos. Yo recuerdo cuando era pequeño, muchos años atrás, pues había un comentarista deportivo que todos los días salía a la televisión y lo primero que decía era: me quiero morir. ¿Se murió? Era el espíritu que estaba llamando, hermanos. Por eso digo, tenemos que saber discernir el espíritu que nosotros estamos llamando diariamente a través de la música. Vuelvo y repito, no generalizo, no toda la música es mala. Pero tiene usted que saber discernir qué espíritu está llamando. Y habían dos fuentes de música. La de Jubal Caín, contaminada, un fuego extraño,
una adoración extraña, no a Dios, y la de David, quien levanta aquel tabernáculo que se encontraba caído. ¿Por qué caído? Porque Jubal-Caín muchísimos años antes había contaminado la música. Y viene David y lo levanta. Así que número 4 es el control de la música. Número 5, control por contaminación del liderazgo. Números capítulo 13, versículo 1, 2 y el versículo 13 lo voy a leer. Dice así: el Señor le dijo a Moisés en el versículo 1. El 2, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que voy a entregar a los israelitas. De cada tribu, le dice Dios a Moisés, enviarás un líder que la represente. Y el verso 13 dice que Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. O sea, en el verso 13, vuelvo y le repito, los 13 significa marca rebelión. Quien fue a representar a la tribu de Aser fue Setur. Ahora, hermanos, la gematría de Setur significa destructor, escondido, oculto, encubierto. Esto es lo que se traduce del nombre de Setur al español. Significa escondido, oculto, destructor, encubierto. Y el valor numérico según su gematría es el 666. Setur, por gematría, hermanos, es un 666. Satanás quiere contaminar hasta el liderazgo, hermano. Y para los que podemos entender, nos hemos dado cuenta de que lo ha estado haciendo, de que ya lo está haciendo, y lo ha venido haciendo desde antes. Acordémonos, la Biblia dice aquí en Números que eran 12 tribus, y dentro de los 12 líderes en las tribus de Israel, entre ellos estaba un 666. ¿Quién era Setur? Jesús tuvo 12 apóstoles, y entre los apóstoles Jesús tuvo un 666. ¿Quién era? Judas. Amados hermanos, el liderazgo se ha estado viendo contaminado. Entre la comunicación está tomando fuerza todo esto, hermanos, y lo triste de esto es que muchos, inclusive dueños de canales, son judíos. Pues hoy en día todos nos quejamos diciendo que la prensa es corrupta, que no informan lo que es, pero todo esto tiene un trasfondo. La contaminación está siendo contaminada. El liderazgo de la comunicación está siendo contaminada porque hay un control. Y un control, escúcheme, judío. La mayoría de los dueños de canales, no aquí en Ecuador, sino por ejemplo en Estados Unidos, Univisión, y no recuerdo Televisa, es un judío, hermanos. Y pasan programas de desinformación, programas de contaminación que se supone que un judío no debería hacerlo. Y aquí voy a las personas que creen que para salvarse necesitan ser judíos. No, hermanos. Muchos piensan que nos vamos a salvar si nos hacemos judíos. No, hermanos, están equivocados. Los judíos no se van a salvar por ser israelitas. Y no todos los judíos serán salvos. La Escritura dice que tanto para judíos y para gentiles, todos seremos salvos por medio de ¿quién? De Jesucristo, por medio de la sangre del Mesías. O del Mashiach, como usted le quiera llamar. Amados hermanos, es tiempo de exponer la palabra de Dios, de exponerla, pero no de imponerla. Yo no le impongo a nadie. Yo vengo y le presento la palabra de Dios. Yo se la presento como tiene que ser, hermanos, pero yo no se la impongo. Usted decide. Yo se la expongo y usted elige si caminar en la senda derecha de Dios
o irse desviando. Número 6. Hay un control militar de Nefilín, hermanos. Yo quiero que preste atención a esta palabra Nefilín. Pues, según las escrituras, los Nefilín eran personas gigantes. Y estos gigantes, llamados Nefilín, eran descendientes de los ángeles caídos que habían venido a tener relaciones, dice, con las mujeres de Adán. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 al 7, dice: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, que era un nefilín, de Gat, cuya altura, presta atención a esto, cuya altura era de 6 codos, ahí va el primer 6, y un palmo, 6 codos y un palmo. Verso 5, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Verso 6, tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros con 6 armas. Ahí está el número 6, el segundo 6. Verso 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, el tercer 6. Y su escudero iba delante de él. Hermanos, ¿por qué tomo a consideración esta parte de la escritura? Para que usted entienda que en los postreros tiempos existirá el control militar y será llamado Nefilín, el control militar de los Nefilín. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el 3-6, el 666. La altura, dice, era era el primer 6, el peso era otro 6 y las armas eran otro 6. En total era un 666. Goliat era un nefilín, era un ser híbrido, según las escrituras. En los días postreros, hermanos, va a haber el retorno de los nefilín. La batalla de Armagedón. En el Armagedón será asimismo un grande contra un pequeño. Todo Medio Oriente contra Israel, y es ahí donde Dios le va a dar a Israel la victoria. Todo esto se levanta contra Israel. Un David y un Goliat se repiten en la historia. Cristo y el anticristo. David el pequeño, Goliat el 3 veces 6. Cristo el pequeño, el anticristo el 3 veces 6. Un pequeño contra un gigante. Pero ahí será la victoria de Dios. Va a darle nuevamente la victoria a su pueblo. Número 7, hermanos. Habrá un control cibernético. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Nuevamente voy a utilizar la Biblia del Código Real. Dice: aquí está la sabiduría. El que tenga edad, decodifique el número de la bestia, porque es número de hombre y su código numérico es WWW. Pues la Biblia del Código Real, hermanos, no habla del 6, sino que habla del alefato hebreo. Y la letra del alefato hebreo que representa el número 6 es la W. Y si dice WWW es 3 veces 6, hermanos. Y usted nota la coincidencia del WWW con el correo electrónico. La W es la sexta letra del alefato hebreo, hermanos. La última de las parábolas de Jesucristo en Mateo 13 nos habla de la red verdadera, donde habrá peces buenos y malos. Red significa nek. Red es nek. Internet se usa globalmente, hermanos.
Y las guerras que vienen serán cibernéticas. Esto es un control cibernético, hermanos. Ahora hay un conflicto entre Oriente, que es China, y Occidente, que viene a ser Estados Unidos. Y ustedes creo que supieron esto porque esto fue un boom. La pelea que ellos tuvieron entre Oriente y Occidente, China, Estados Unidos, sobre la famosa marca Huawei. Ellos decían que los estaban espiando. Esto es una pelea militar, hermanos. Porque se habla de ¿qué? De tecnología. De tecnología. Los chinos peleaban una tecnología llamada 5G con los norteamericanos. Y ahora mire cómo es esta guerra, que los americanos sacan su Android y están preparando el famoso 6G. ¿Para qué, hermanos? Porque de esta forma, esta guerra cibernética va a poseer, va a tener un gran control global. Por eso, vuelvo y repito, la pandemia de hoy levantada es a través de China. ¿Para qué? Para afectar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el control global sobre esta guerra cibernética que se está armando. Yo concluyo con esto, hermanos. La palabra de Dios es bien clara y dice que los últimos días son tiempos difíciles. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos muestra unas cosas muy claras. Y dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y le dice Pablo a Timoteo: a estos evita, a los tales evita. Aquí hay 18 cualidades, hermanos. Esto es 3 veces 6. 18 cualidades, 6 más 6 más 6. Y la palabra de Dios nos está instando a evitar estas cualidades. ¿Quieres la garantía de ser llevado con Dios? El boleto es revestirte de paz y santidad. Hoy en día hay muchos hermanos religiosos que viven haciendo bulla. No tengo nada en contra de ellos, hermano. Pero al César lo que es del César. Pero nótese usted que el que más bulla hace es el que menos vacío está. El que más vacío está, perdón. Esto se llama religiosidad. El que más grita es el que más vacío está. El que más anda hecho el religioso que camina en las nubes, no cree en nadie, hermano, no quiere ser tocado, es el que más vacío está. ¿No me cree? Consígase un tarro, consígase unas canicas, unas bolichas, póngale el tarro a la mitad, llénelo de la mitad de bolichas y agítelo y usted verá cómo hace bulla. Pero si usted llena el tarro al tope con las canicas, con las bolichas, agítelo y verá que no suena mucho. El más ensalzado es el que menos vacío está. Y el más humilde es el que dice las Escrituras: Dios lo ensalzará en el cielo. Por eso Jesús nos dijo y lo dejó plasmado. Él les dijo a sus discípulos y lo dejó plasmado en la Escritura: que nadie nos engañe. Jesús dijo: mira que nadie les engañe. No podemos ser engañados, hermanos. Tampoco vivamos asustados. Tampoco es tiempo de asustarnos. Porque cuando todo esto ocurra, cuando todo esto comience a tomar posesión, ya nosotros partiremos con el Señor.
Pero ¿qué es partir con el Señor, hermano? ¿Quieres partir con Él? Primero, tienes que aceptarlo como tu Salvador. Decirle, Señor, yo reconozco que solo tú me puedes salvar, nadie más. Segundo, vestirte de paz y santidad. Que nada te robe la paz, que nada te robe la santidad. Porque sin paz y santidad nadie puede ver a Dios. Si eras iracundo, te irabas fácilmente, pues revístete de paz. Revístete de santidad. Hagamos un remember, hermanos, antes de orar. Estamos caminando hacia un control global, donde número 1 habrá un control del comercio, donde número 2 habrá un control político, consenso mundial, donde número 3 habrá un control religioso, donde número 4 habrá un control con la música, donde número 5 habrá un control por la contaminación de liderazgo, donde número 6 habrá un control militar de los Nefilín retornarán, donde número 7 habrá un control cibernético. Mira que nadie te engañe, que en los últimos días estamos viviendo tiempos difíciles. Y si tú reconoces hasta ahora que en tu vida hay la avaricia, el ser jactancioso, soberbia, ser desobediente, ser ingrato, ser irreverente, hay falta de amor, hay calumnias, hay pasiones desenfrenadas, aborreces lo bueno, hay traición, pues son amadores de los placeres más que de Dios. A esto evita, hermanos. Amén. Estas cosas evitas, porque detrás de todo esto está la marca del 666. Son 18 cosas que enumera el apóstol Pablo. 3 veces 6. 6 más 6 más 6. Dan 18 cosas que debemos evitar para poder tener la garantía de recibir el boleto para partir con Dios. Amén. Para recibir la garantía de que evitamos estas cosas para vestirnos de paz y santidad. Amén. Yo les invito a orar. Vamos a orar. Yo quisiera que cierre sus ojos ahí donde usted está, en el lugar donde usted se encuentra. Cierre sus ojitos. Pues vamos a nombrar a cada una de las peticiones que aquí tenemos. Y yo quisiera que en lo especial en su hogar también me sostenga en oración a mí. Amén. Necesitamos, dice la Escritura, orar los unos por los otros. Vamos a orar. Bendito Padre de misericordia, Dios glorioso, a ti sea, mi Dios amado, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Padre, nos postramos delante de tu presencia para pedirte perdón, mi Dios. Perdón porque reconocemos que fallamos, que te ofendemos diariamente. Perdón, Señor, porque reconocemos que Ecuador te ofendió a través de estas leyes injustas levantadas, Señor, que golpean, maltratan a tu pueblo. Leyes aberrantes que se levantan en contra